Las 7 mayores batallas de Alejandro Magno. Cuando Alejandro III de Macedonia asciende al trono en el año 336 a.C., con apenas 20 años, muchos lo observan con una mezcla de desconfianza y expectativa. Hijo de Filipo II, uno de los más grandes organizadores militares de la historia griega, Alejandro hereda un reino turbulento, presionado desde el exterior e inquieto en su interior. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel joven de temperamento ardiente superaría todas las ambiciones de su padre, lanzándose a una serie de campañas militares que cambiarían el curso del mundo antiguo. Para comprender la profundidad de su conquista, es esencial seguir de cerca sus principales batallas. Cada una de ellas está marcada por la audacia, la precisión estratégica y una capacidad casi intuitiva de aprovechar el momento decisivo. La campaña contra Tebas. El nacimiento de un comandante. La primera gran batalla de Alejandro no ocurre contra potencias extranjeras, sino dentro de la propia Grecia. Cuando Filipo II muere, algunas ciudades-estado ven la oportunidad de liberarse de la hegemonía macedonia, y Tebas es la más audaz entre ellas. Al saber que Alejandro se encuentra lejos, combatiendo en el norte contra tribus balcánicas, los tebanos se rebelan. Creen en rumores que afirman que el joven rey ha muerto y concluyen que una Macedonia debilitada no reaccionará. Estaban equivocados. En una marcha relámpago que toma a todos por sorpresa, Alejandro atraviesa territorios montañosos y en tiempo récord aparece ante las murallas de Tebas. Los tebanos se encuentran de frente con un ejército que creían ya inexistente, y para completar el impacto, con un general cuya energía parece un rayo. Alejandro rodea la ciudad y ofrece amnistía si los líderes de la revuelta son entregados. Tebas se niega. Entonces él ordena el ataque. La batalla es feroz. Guiados por la falange y la caballería de los compañeros, las murallas de Tebas son quebradas y la ciudad es arrasada en combates cuerpo a cuerpo. El resultado es brutal. Tebas es destruida, sus habitantes son esclavizados y su territorio repartido. El mensaje para toda Grecia queda claro. Macedonia sigue siendo fuerte. Y Alejandro, un rey capaz y despiadado. Con eso, toda Grecia queda estabilizada bajo su mando, abriendo el camino para sus ambiciones mayores, la conquista del imperio persa. La batalla del río Gránico. El primer paso en Asia. Un año después, Alejandro cruza de Grecia a Asia, con cientos de naves cargadas de tropas y suministros de guerra. El objetivo es cumplir el plan de su padre, invadir Persia. En Asia Menor, encuentra su primera resistencia significativa: los sátrapas persas. Gobernadores regionales reúnen contingentes de caballería e infantería griega mercenaria y se posicionan en las orillas del río Gránico para frenar el avance macedonio. El terreno es difícil, el río es profundo y sus orillas son empinadas, una posición defensiva ideal. Los generales de Alejandro piden moderación, dicen que atacar de inmediato es un riesgo innecesario. Pero el joven rey, movido por la audacia, decide cruzar el río esa misma tarde. Montado en su caballo bucéfalo, lidera personalmente la primera ola de ataque. El cruce es difícil, con los macedonios luchando contra la corriente y contra la caballería persa, que los ataca desde lo alto de la ribera. Aún así, la violencia de la embestida rompe la línea enemiga. En medio del caos, casi matan a Alejandro. Salvado en el último instante por Clito el Negro, que corta el brazo del persa que estaba a punto de herir al rey. Con la caballería persa en retirada, la falange cruza el río y empuja al resto del ejército enemigo hacia atrás. El resultado es más político que táctico. Las ciudades griegas de Asia Menor, antes bajo dominio persa, abren sus puertas al libertador macedonio. Es apenas el comienzo, pero el impacto psicológico es inmenso. La batalla de Isos. Alejandro contra Darío. La siguiente batalla enfrenta a Alejandro directamente con el gran rey de Persia, Darío III. Con un ejército inmenso, Darío busca rodear al invasor macedonio. Alejandro y sus hombres están al sur, en la costa siria, cuando reciben la noticia de que los persas maniobraron hacia el norte y ya se encuentran a sus espaldas. El choque será inevitable. El campo de batalla es estrecho, limitado por montañas de un lado y por el mar del otro. Esta limitación anula la mayor ventaja de Darío, la superioridad numérica. El rey persa coloca a sus mercenarios griegos y a la guardia real en el centro, mientras el resto del ejército se comprime en los flancos, sin espacio para maniobrar.
Darío permanece en un carro de guerra ornamentado, simbolizando la majestad persa. Alejandro, en cambio, divide su caballería en dos, colocando a Parmenión a la izquierda para contener el ala persa, mientras él ataca por la derecha con la caballería de los compañeros. Cuando comienza la batalla, Parmenión enfrenta una presión gigantesca, pero mantiene su posición. Al mismo tiempo, Alejandro avanza por el ala derecha con disciplina feroz, atacando el punto débil de la línea persa. En determinado momento, cuando encuentra la apertura que busca, Alejandro ordena un ataque directo contra el centro enemigo. La caballería de los compañeros se lanza contra el propio Darío. El rey persa, aterrorizado por la cercanía de los macedonios, huye del campo de batalla. Su retirada desencadena un colapso moral en su ejército. La victoria es de Alejandro. Pocos días después de la batalla, tropas macedonias alcanzan el campamento persa abandonado, donde encuentran a la familia del rey Darío, además de un enorme tesoro. El tesoro es saqueado para financiar la campaña de guerra. Pero la familia real es tratada con dignidad, lo que demuestra la nobleza y el carácter de Alejandro, que se presenta ante el mundo oriental como un rey civilizado, digno y que merece respeto. La batalla de Tiro. Conquistando lo imposible. Después de la victoria en la batalla de Iso, Alejandro marcha hacia el sur, en dirección a Egipto. En su camino, un obstáculo, la ciudad fenicia de Tiro. Construida sobre una isla fortificada, famosa por su flota naval y por las enormes murallas junto al mar. Tiro es una de las ciudades-estado más poderosas y duraderas de la región, resistiendo varios ataques y asedios por más de 20 siglos. La distancia entre la costa y la isla es una protección natural imposible de vencer. Pero Alejandro no cree en lo imposible. Frente a la ciudad, decide construir un enorme puente de piedras y madera, avanzando sobre el mar. Los tirios, incrédulos ante lo que ven, deciden contraatacar, enviando naves incendiarias. Durante meses, lanzan ataques continuos contra los trabajadores de Alejandro. Cada avance de los macedonios es combatido con muerte y violencia. Cuando el puente finalmente alcanza la muralla de la ciudad, Alejandro trae sus armas de asedio, incluyendo torres móviles de 50 metros de altura. El ataque final es devastador. Los soldados escalan las murallas, invaden la ciudad y toman Tiro después de uno de los asedios más impresionantes de la antigüedad. La hazaña es tanto militar como simbólica. Con increíble determinación y majestuosa estrategia, Alejandro conquista lo imposible. Ahora el camino hacia Egipto está libre, y el mundo mediterráneo comienza a ver la grandeza de Alejandro. La batalla de Gaugamela. La caída del imperio persa. De todas las batallas de la vida de Alejandro, Gaugamela es la más famosa. Allí, frente al mayor ejército que Darío III logró reunir en una sola batalla, el macedonio enfrentará su prueba final. El rey persa elige cuidadosamente el campo de batalla, mandando allanar el terreno meses antes del enfrentamiento. Los persas saben que garantizar un campo vasto y plano dará ventajas a sus carros con cuchillas y permitirá la maniobra de su enorme caballería. Otra ventaja de Darío es la diferencia numérica. Mientras Alejandro tiene menos de 50.000 hombres, el ejército persa suma más de 150.000 combatientes. Curiosamente, la noche anterior al combate, Alejandro duerme profundamente, mientras Darío permanece inquieto. Esa diferencia psicológica representa bien el espíritu de los dos generales en el momento decisivo. Cuando comienza el combate, Alejandro avanza rápidamente en diagonal por el ala derecha, extendiendo su formación. Darío, creyendo que Alejandro intenta flanquear a su ejército, abre sus líneas para envolver a la caballería macedónica. Es exactamente lo que Alejandro quería. Ese movimiento abre una brecha en la línea persa, que Alejandro explota con destreza, avanzando directamente contra el centro enemigo y apuntando contra el propio Darío. La visión de Alejandro avanzando contra su posición causa pánico en el rey persa, que, al igual que en la batalla de Iso, retrocede para evitar el cerco. Nuevamente, la retirada de Darío hace que el ejército persa colapse, sin mando y sin moral. La victoria en Gaugamela significa el fin del imperio persa. Babilonia, Susa y Persépolis caen una tras otra. Y Alejandro se convierte en rey de Asia. La toma de la roca sogdiana. Los macedonios crearon alas. Tras derrotar a Darío III, Alejandro avanzó hacia Bactria y Sogdiana, regiones montañosas y rebeldes.
Allí enfrentó guerrillas lideradas por nobles locales, especialmente espitámenes y otros señores sogdianos. Uno de los líderes rebeldes se refugió con su ejército en una enorme formación rocosa fortificada llamada Roca Sogdiana. Los defensores se burlaban de Alejandro, diciendo que solo se rendirían el día en que los macedonios crearan alas. Entonces Alejandro hizo lo inesperado, reclutó a unos 300 escaladores para subir la roca durante la noche. Usando estacas de hierro y cuerdas, un grupo logró alcanzar el punto más alto de la roca, por encima de la fortaleza de los rebeldes. Al amanecer, los soldados de Alejandro aparecían visiblemente en lo alto del acantilado, blandiendo sus armas y escudos en mano. Entonces Alejandro envió un mensajero con el siguiente mensaje: «Vean, los macedonios crearon alas». La moral de los sogdianos colapsó. Incrédulos ante lo que veían, prefirieron rendirse sin combatir. Entrando en la historia como uno de los episodios más famosos de guerra psicológica, la toma de la roca sogdiana muestra la capacidad de Alejandro para vencer no solo por la fuerza militar, sino también por la inteligencia y la audacia. La batalla del Hidaspes. El enfrentamiento con el rey Poros. El último gran enfrentamiento de la carrera de Alejandro ocurre a orillas del río Hidaspes, en la India. Allí se enfrentaría al rey Poros, gobernante local que comanda un ejército respetable, incluyendo alrededor de 200 elefantes de guerra, animales que los macedonios jamás habían enfrentado antes. El río Hidaspes es profundo y Poros custodia la orilla con vigilancia constante. Alejandro se da cuenta de que un cruce directo es suicidio. Entonces crea una estrategia. Durante el día, finge repetidos intentos de cruce, moviendo su ejército para confundir a Poros. Pero por la noche, mientras parte del ejército mantiene hogueras encendidas para demostrar presencia en el campamento, Alejandro lleva un destacamento río arriba. En medio de una tormenta, que camufla el ruido de las tropas, los macedonios cruzan el Hidaspes en secreto. Cuando sale el sol, las tropas de Poros se dan cuenta de que Alejandro ya está al otro lado del río. La batalla comienza con violencia. La caballería macedonia y el ejército de Poros chocan. Los elefantes avanzan, rompiendo formaciones y generando pánico. La falange macedonia sufre como nunca. Sin embargo, Alejandro usa su movilidad para atacar los flancos indios, aislando a la infantería y acorralando a los elefantes, que terminan volviéndose contra sus propias líneas. Cuando Poros finalmente es derrotado, Alejandro queda impresionado por su valentía y le pregunta cómo desea ser tratado. Prontamente Poros dice: «Trátame como un rey debe tratar a otro rey». Y Alejandro responde: «Sí, eso te concedo». Así, se permitió que Poros continuara gobernando su propio territorio, siendo integrado como provincia al imperio de Alejandro. Este gesto refleja el nuevo papel de Alejandro, ya no un conquistador extranjero, sino un rey de reyes, construyendo un imperio multicultural. El melancólico final de Alejandro. Tras la victoria en el Hidaspes, los soldados de Alejandro están orgullosos, pero también exhaustos. Han marchado durante más de una década, atravesando montañas y desiertos, venciendo todo tipo de enemigos, y expandiendo el imperio hasta donde ni siquiera imaginaban. Pero Alejandro, que tiene el alma de un conquistador y vive para la batalla, quiere continuar hacia el este. Esta vez, su ejército rechaza la jornada. Es la única vez que Alejandro oye un no. Y entonces regresan en dirección al occidente. Al llegar a Babilonia, Alejandro está muy debilitado. No se sabe si por el esfuerzo físico del viaje, o por la melancolía de un guerrero sin guerra. En 323 a.C., a los 32 años, Alejandro enferma y muere. Su muerte cierra la más extraordinaria carrera militar de la antigüedad.